Muy buenas tardes tengan todos. Hoy vamos a hablar sobre la dignidad humana. Tenemos la portada de los temas que vamos a hablar. Tenemos la dignidad humana, imagen de Dios, valor y respeto a la vida. Introducción. ¿Qué significa decir que los seres humanos tienen dignidad? El término dignidad humana se ha popularizado en las últimas décadas, sobre todo en el discurso político y ético, donde su uso abarca desde lo meramente formal hasta lo fundamental. Se proclama con vehemencia como garantía de muchos derechos autónomos y es también la piedra angular de numerosos documentos internacionales destinados a la proclamación de la paz y los derechos humanos. Sin embargo, la omnipresencia del término ha ocultado hasta qué punto se ha perdido su esencia, pues a pesar de su relevancia, el concepto sigue siendo hoy en día esquivo y en gran medida descriptivo, desafiando cualquier definición. La dignidad humana, al parecer, es reconocible, pero indefinible. Dignidad humana. La idea de la dignidad humana ha tenido una historia irregular y discontinua, concebida originalmente como un concepto puramente filosófico. Apareció por primera vez en los escritos de los estoicos romanos Cicerón y Séneca, donde era un término distintivo que indicaba dignidad, honor o excelencia humana. Como tal, era un concepto sumamente antidemocrático. La primera reflexión sistemática sobre el concepto de la dignidad humana no se emprendió hasta finales del siglo XV, cuando Giovanni Pico Della Mirandola publicó un ensayo titulado Discursos sobre la dignidad del hombre en 1486. Mirando fundamento, la dignidad humana es un conjunto de capacidades humanas que incluían la capacidad de logro intelectual, la capacidad humana de emular la dignidad y la gloria de los ángeles, la importancia de la búsqueda del conocimiento y la capacidad de ascenso y autotransformación por medio del libre albedrío. La dignidad humana se mantuvo fundamentada en las capacidades humanas durante aproximadamente un siglo, hasta que él terminó, fue mercantilizado por Tomás Hobbes en 1588-1679. Aspectos de la dignidad humana. Dignidad atribuida, también conocida como dignidad imputada, es una dignidad que otros atribuyen. Depende de las creencias, deseos, propósitos, preferencias, intereses y expectativas de otra persona. Dignidad intrínseca. La dignidad o el valor que algo posee en la virtud de ser la entidad que es para los seres humanos es una dignidad igualitaria que expresa el valor inherente de todos los seres humanos simplemente por ser humanos. Dignidad inflorescente, aquella dignidad que es función de la expresión de la excelencia humana, es una dignidad comparativa que se centra en la distinción entre los seres humanos y otras especies, no es la distinción entre los individuos humanos. Fuentes de la dignidad. Dentro de ellas tenemos la naturaleza humana. La dignidad se considera dependiente de especies, inherente a nuestra naturaleza y actividad como seres humanos. Una naturaleza que incluye nuestra condición intermedia de criaturas y una actividad que se manifiesta en vivir una vida propia de una criatura que existe en algún punto entre bestias y Dios. Encarnación. Si bien Kant universalizó el concepto de dignidad al relacionarlo con la persona y ésta con la vida racional y moral, ignoró la existencia encarnada. Criatura, estrechamente relacionado con lo
corporeidad. Este criterio reconoce que la dignidad humana es una posesión de seres que existen en un estado intermedio, un estado de mediocridad, que no son ni bestias ni Dios. Racionalidad. La dignidad pertenece a quienes poseen una naturaleza racional, la capacidad de razonar y de tomar decisiones libres. Sin embargo, cabe considerar que la racionalidad es una propiedad graduada, lo que implica también grado de dignidad. Autonomía y libre albedrío. Se entiende que la dignidad humana es tan profundamente arraigada en nuestra capacidad de agencia autónoma que dignidad humana y autonomía a menudo se consideran sinónimos o al menos intercambiables. Agencia moral o capacidad humana para la virtud, estrechamente relacionada con la autonomía y el libre albedrío. Se considera que la dignidad humana es una función de nuestra capacidad para actuar como agentes morales, comprendiendo la distinción entre el bien y el mal y modificando nuestro comportamiento en consecuencias. Santidad. La dignidad humana se fundamenta en la santidad de la vida humana, en el hecho de que los seres humanos creados a imagen de Dios son apartados por el resto de la creación y para propósitos. Imago Dei. Desde la perspectiva judeo-cristiana, la dignidad de la humanidad tiene sus raíces en el hecho de que todo ser humano es imagen y reflejo de Dios, de toda la creación. Solo los seres humanos están destinados a vivir ante la presencia de Dios en la plenitud de su vida y en todas las relaciones de la vida. Enfoque teológico. La antropología cristiana se fundamenta en la centralidad de la imago Dei y del don divino como base de la dignidad y el bienestar humano. Ya señalamos que somos iguales precisamente porque todos hemos recibido la vida por igual, como un don del Creador. Este don abarca la pobreza de nuestras perfecciones, lo que nos hace iguales en valor, sino en talento. De hecho, a cada uno de nosotros se nos otorga un significado infinito como un don por un Creador personal, que es el fundamento de nuestra dignidad humana y de toda la creación. Solo a la humanidad se le concedió ese significado al ser creado a imagen de Dios. La dignidad como don fundamentada en la imago Dei e imbuida de responsabilidades relacionadas conlleva implícitamente tareas y obligaciones apropiadas para una buena administración de este don y esa relación. Importancia de la dignidad humana. A pesar de la aparente ambigüedad inherente, la dignidad humana no es un concepto erradicable, pues está intrínsecamente ligada a nuestro concepto occidental de derechos humanos. Pero, ¿cómo se relaciona la dignidad humana con los derechos y en qué se diferencia con ellos? Algunos han intentado distinguir a los derechos de la dignidad, afirmando que los derechos se poseen por igual, mientras que la dignidad es una posesión o atributo gradual. Por lo tanto, solo los derechos deberían ser la base de la política pública y la protección, mientras que la dignidad debería seguir siendo simplemente un objeto personal o privado. El concepto de dignidad humana es crucial para la perspectiva sobre cuestiones bioéticas contemporáneas como el transhumanismo. La principal preocupación en sí, la dignidad humana, reside en nuestra naturaleza humana o en nuestra capacidad de trascenderla. Para el transhumanista, la dignidad humana debe defenderse de las limitaciones e indignidades naturales de la vida humana encargada, la enfermedad, la privación, la decadencia, la muerte,
Por lo tanto, nuestra dignidad se descubre en nuestra constante superación personal. Y ahora vamos a hablar sobre las imágenes de Dios. Dice Filipenses 2:5-7: la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza del esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Ahora dice Filipenses 2:3: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Ahora vamos a hablar sobre la vida, sobre el valor y respeto a la vida. Respetar es darnos cuenta de que cada persona tiene derecho a elegir ser quien realmente es, en su forma de pensar, de opinar, de sentir, de actuar e incluso en sus gustos y preferencias de vida. Existen puntos de vista como personas habitan el planeta. Tampoco se le reprocha nada, ni se le recrimina ser como es, ni tampoco se espera que sea de otra forma, porque si no acabamos de comprender un punto de vista ajena, ponemos en su piel, puede que seamos de gran ayuda. Por otro lado, es poco probable el aspecto cuando la actitud es agresiva con la otra persona. ¿Cuál es la importancia del valor de la vida? En este sentido, la vida es importante porque nos permite crecer, desarrollar vínculos con otros seres vivos, aprender, conocer el mundo y un sinfín de actividades que ya van más allá de las meras funciones biológicas. ¿Cuál es la importancia del respeto a la vida? El respeto permite que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. Implica reconocer en sí mismo y en los demás los derechos y las obligaciones. Por eso suele sintetizarse en la frase, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan por ti. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamiento. Conclusión. Cada ser es merecedor de respeto solo por ser persona. Cada persona debería sentirse valiosa sin importar su condición. La evolución de la dignidad ha cambiado mucho, pero hay que trabajar más en la actualidad. Debemos respetar al otro para ser dignos de ser respetados. Muchas gracias.